La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra porque sigue avanzando a toda marcha el sistema para elegir a los nuevos servidores públicos, quienes impartirán justicia al pueblo mexicano. Con la reforma al Poder Judicial, los ministros, jueces y magistrados serán elegidos por el pueblo. Nunca se había visto este tipo de elecciones en México. Ante este tenor, el gobierno mexicano está avanzando con la recepción y revisión de documentos de los aspirantes que buscan un cargo público en estos espacios. Hoy en la conferencia de prensa dieron a conocer que los actuales trabajadores del Poder Judicial están arrepentidos por no anotarse en la convocatoria que hizo el gobierno para elegir a los jueces, magistrados y ministros. Y a estas alturas en las que el proceso de selección ya va muy avanzado, ellos quieren participar ya que han cambiado de opinión y han recapacitado y quieren inscribirse de forma extraordinaria. Ante esta petición que hace, la presidenta de México y el exministro Arturo Saldívar envían una respuesta clara y contundente a este grupo de trabajadores del Poder Judicial. Gracias, pero buenos días. Nada más exclusivamente del tema, una sola pregunta. El día de ayer en el Senado de la República, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que alrededor de 50 personas más, bueno, 50, en este caso 50 juzgadores, cambiaron de opinión, que habían anunciado que no iban a inscribirse, pues ya recapacitaron y quieren inscribirse de forma extraordinaria. En estos casos, ¿qué procedería o ya de plano no entran? Y Juan Hernández de Ya lo Basta, de Grupo Cantón. Quiero explicar, viene una parte en donde el Senado puede ajustar en estos casos, pero ¿por qué no lo explica, ministro? En principio, la idea de este acuerdo no es tanto abrir una nueva etapa de registro, porque esto sería irregular. La idea del Senado, no he visto el acuerdo, tendría que leerlo, pero lo que se había platicado con ellos es que hay ciertos funcionarios o titulares, jueces, juezas, magistrados o magistradas que habían presentado su declinación y de todas maneras se inscribieron. Entonces, lo que tendríamos que hacer sin este acuerdo del Senado es descartarlos porque habían declinado. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, no sé si tenemos esos casos en nuestro comité, lo tendríamos que checar. Si tenemos algún juez o magistrado, jueza o magistrada que había declinado pero se inscribió con nosotros, vamos a dar la oportunidad de que participe. Es eso nada más, no se trata de ampliar el plazo porque ya no estaríamos ni en condiciones, no cumpliríamos con lo que exige la ley y además creo que generaríamos una injusticia para quienes sí se inscribieron adecuadamente. En principio esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Cómo van a promocionarse los candidatos? Que ya nos dijeron que en sus redes. En la Constitución está establecido que no puede haber recurso público para el financiamiento ni privado y que no pueden pagar ni en redes sociales una pauta ni en medios de comunicación, sino que pueden usar volantes, carteles, de acuerdo a sus propios recursos, que obviamente pues tienen que ser vigilados por el INE, y también se abrirán los medios públicos. Entonces, los medios públicos federales pues van a estar abiertos y también los medios de comunicación pueden abrir espacios en donde pueden entrevistar a personas, pero no puede haber financiamiento público ni privado, digamos, de alguna empresa que esté financiando. Sí. Siguiendo con el ejercicio de transparencia, de informar a la sociedad y al pueblo de México sobre los avances y el proceso para la elección de las personas juzgadoras el próximo año, quiero informarles a nombre del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo en qué estamos en este momento. La que sigue, por favor.
Estamos en la etapa de verificar los requisitos de elegibilidad, es decir, analizando los documentos y cada uno de los requisitos que establece tanto la Constitución como la convocatoria para que las personas aspirantes sean elegibles. Aquí viene en la gráfica los requisitos que se están solicitando y estamos en esta primera etapa, que es una revisión solamente formal, no todavía de si los perfiles son adecuados o no. La que sigue, por favor. Hasta este momento llevamos un 84% de avance en la revisión. De las 18.447 personas inscritas, se han revisado 15.533 expedientes y nos faltan por revisar 2.914. El resultado final de esta primera etapa lo daremos a conocer en el micrositio del comité el próximo domingo 15 de diciembre. Quiero comentarles que en nuestro comité no hemos tenido problema de duplicidad o de registros múltiples porque pedimos la CURP y la CURP en nuestra plataforma hace imposible que se pueda registrar una misma persona varias veces. La plataforma detecta inmediatamente si la CURP ya se utilizó y rechaza otro registro adicional. Por eso estos números que estamos teniendo aquí son registros reales, cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Hasta este momento, ¿cuáles son los resultados que nos arrojan? 8.626 personas reúnen los requisitos de elegibilidad. 5.795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, porque las calificaciones no son las adecuadas o porque no se acompañaron documentos esenciales para acreditar que son elegibles. Y estamos en observación 1.112 personas. ¿Qué quiere decir en observación? Personas que aparentemente reúnen los requisitos, pero que hay duda sobre algún documento y se les está requiriendo para que lo aclaren. Y reitero, hasta este momento llevamos 15.533 expedientes, ha sido un trabajo muy arduo, muy intenso, pero vamos a terminar y a dar buenos resultados. La siguiente, por favor. Les recuerdo a ustedes que terminaremos, como ya lo había dicho, el próximo 15 de diciembre la primera etapa de analizar los requisitos formales de las y los aspirantes. A partir del próximo lunes, el comité de evaluación tendrá la tarea muy complicada de ir buscando los mejores perfiles, los más adecuados, no solo que reúnan los requisitos formales. El tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa. Esta etapa tendremos que analizar trayectorias académicas, profesionales, tendremos que analizar también todo lo relacionado con la fama pública, con la honestidad, en fin, que las personas que pasen la etapa de idoneidad sean efectivamente perfiles adecuados que nos puedan arrojar el Poder Judicial con el que estamos comprometidos para integrar. Entonces, esta segunda etapa, que empezará el lunes próximo, nos va a permitir escoger los finalistas o las finalistas, por decirlo de alguna manera, quienes irán a las entrevistas o comparecencias que serán públicas, estarán grabadas y serán del conocimiento de toda la gente. La próxima semana les iremos ya dando algunos detalles de cómo llevaremos a cabo estas entrevistas y también les daremos ya los resultados finales de esta etapa. Quiero decirles que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ha trabajado con intensidad, con transparencia de cara a la gente, con un sistema tecnológico muy adecuado gracias a la agencia digital y el apoyo de Pepe Merino, y quiero reiterar
como lo hemos hecho siempre, el agradecimiento a la Presidenta de la República por todo su apoyo, a la Secretaria de Gobernación, que también ha sido muy importante en toda la logística, y por supuesto a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Somos un equipo y un equipo que estamos comprometidos con un mejor Poder Judicial. Este esfuerzo se trata de dar al pueblo de México una mejor justicia, con un Poder Judicial más cercano a la gente, más sensible, más humano, con sensibilidad social y con una legitimidad democrática. Una justicia diferente, una justicia mejor para las y los mexicanos, que fue la exigencia del pueblo de México en las urnas, y estamos comprometidos y comprometidas todos los que integramos el comité de evaluación, de dar buenas cuentas y de hacer la parte que nos corresponde para que el 1 de junio el pueblo de México pueda elegir a sus personas juzgadoras. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Solo comentarles que pues desde la Consejería Jurídica estamos muy atentas, muy atentos a todo el proceso que se está siguiendo, desde luego con los comités de evaluación, sobre todo del Ejecutivo. Hemos entablado alguna relación con el Legislativo. La idea es que, como lo ha instruido la Presidenta, el procedimiento sea un procedimiento claro, sea un procedimiento abierto, que no transparente, que no deje lugar a dudas. Y por otro lado, comentarles que también estamos desde la Consejería muy atentos, dando seguimiento a los estados para que venga la armonización de sus constituciones para las elecciones locales. Ya hay algunos estados que han aprobado sus congresos locales sus reformas en ejercicio de su libertad como estados de la Federación. Algunos han decidido que la elección será, algunos todos en el 25, otros han decidido que serán todos en el 27, otros una parte y una parte. Está el país completo en este tema. Por otro lado, pues yo sí quiero felicitar al pueblo de México, sobre todo a las jóvenes, a los jóvenes, a muchas mujeres que decidieron participar en esta gran ejercicio democrático. Miles de personas, de abogadas, abogados, se inscribieron en las 3 plataformas, ¿no? Y están confiando en que efectivamente será un proceso que a muchos de ellos y de ellas les permitirá llegar a ser ministros, magistrados, juezas, jueces, ¿no? A través de este método democrático. Entonces estamos muy atentos, muy atentas. Ya estaremos dando información de todos los estados que están ya trabajando. Tenemos muchos que han presentado apenas las iniciativas, están discutiéndolos, y otros en los que ya está publicada en sus gacetas la reforma judicial. Eso quiere decir que va la reforma en todo el país. Ahorita estamos en el Poder Judicial de la Federal, pero también están trabajando ya en los estados. Es cuanto, Presidenta. Por las fechas nada más, por favor. Entonces, fíjense, a más tardar el 14 de diciembre se verificará que las personas inscritas reúnan requisitos de elegibilidad. O sea, el 14 de diciembre va a venir la lista final de quienes cumplieron con los requisitos. A ver si ponen los requisitos antes. Son estos documentos: que haya acta de nacimiento, credencial para votar, constancia de residencia, título de licenciatura, que se checa con profesiones de la Secretaría de Educación Pública,
historiales académicos. Recuerden que hay calificaciones que están establecidas en la Constitución que deben cumplir. El ensayo, que tenga el ensayo, que todos hayan entregado ensayo, que todos tengan sus 5 cartas de referencia y la carta firmada bajo protesta. Entonces, se está revisando esto por parte del comité con apoyo de las distintas instituciones. Cualquiera que haya pedido el apoyo, sea el legislativo o el judicial, también se le da este apoyo. Y ahora sí, el número de personas que van hasta ahora, la que sigue, de los casi 18,000 o poco más de 18,000, hasta ahora son 8,626 personas que cumplen con los requisitos. Entonces, el 14 de diciembre ya recibirán las personas si cumplieron o no. Y después inicia el siguiente proceso, vamos a las fechas. El 15 de diciembre se publica el listado y después el 31 de enero va a determinar quiénes de estas personas pueden participar a partir de la lectura de los ensayos, de la revisión de las cartas de recomendación, de entrevistas si es necesario con las y los postulantes. Después se eligen al menos 3 personas por 3, digamos, en el caso de ministras y ministros son 9 espacios que van a ser elegidos por el pueblo de México. De esos tiene que haber por lo menos 27 que participarán en la elección y esos 27 se van a elegir por tómbola. Es decir, tienen que elegir por lo menos 3 veces más que eso. Si es que cumplen con los requisitos, viene la tómbola y después esos que quedan pues ya participan, se le presentan al Instituto Nacional Electoral para que se hagan las boletas y después venga el proceso electoral. Entonces ese es el mecanismo, va muy bien, por lo menos aquí en el Ejecutivo, que es lo que tenemos que informar. Agradecerle a quienes están participando en esta comisión. Y el 15 pues se presenta la primera lista de quienes cumplieron. Adelante. Gracias, Presidenta. Adriana Escobar, de Proceso. En primer lugar, bueno, pues sabemos ayer se dio, por supuesto, el informe el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, en el que, bueno, ella habló de una serie de situaciones que tienen que ver con, que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo a quienes no estaban o quienes emitían fallos que contravinieran el interés en específico del gobierno federal. Esto, bueno, pues aunado a toda la serie de descalificaciones que se dieron por parte de lo que menciona desde el gobierno anterior y también con el asunto de que hubo pues este tipo de amenazas con denuncias en contra de jueces o sacarles algunos temas. ¿Qué opina en torno a este tipo de declaraciones, sobre todo en un informe, si lo vio más como de una cuestión política que de resultados, aunado también al tema del recorte en el presupuesto que avanza en la Cámara? Sí, a ver, son 3 temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada. O casos, por ejemplo,
que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles, o casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo. Si lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas o antes, pero particularmente. Entonces lo que hay es dos proyectos de nación: uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro, avanzar con la transformación. Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen. Entonces, es falso que haya amenazas. Eso, lo que sí es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces, y también los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos. Los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos. Y no se puede estar utilizando la ley de amparo para liberar delincuentes, incluso la delincuencia organizada. Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial, exactamente. Incluso la ministra también había tocado el asunto de que en el anterior sexenio, en el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía la intención de que el ahora exministro Arturo Saldívar se mantuviera 2 años más para que alcanzara pues el tiempo del sexenio empatado, y para que se pudiera tener injerencia desde el Ejecutivo en la Judicatura. No sé si el exministro hiciera algún comentario, sobre todo porque en algún momento también se le quería llevar a juicio, llevar un procedimiento en contra de usted por algunas
algunas declaraciones incluso que se dieron en el anterior sexenio y lo que apunta hacia usted desde la propia ministra presidenta hoy todavía. Pues el propio ministro renunció a los 2 años adicionales, si recuerdan. O sea, él mismo cuando se quería hacer este cambio, él dijo, no, yo no estoy interesado. O sea, es la mejor respuesta que se puede dar. Gracias, presidentas. En otro tema, también desde el sexenio anterior aquí pues escuchamos muchas veces y sobre todo al final sobre todo lo que tiene que ver con una trama, una red de factureras y empresas irregulares que tenían quienes fueron colaboradores de Genaro García Luna, hoy sabemos preso en Estados Unidos, condenado por temas de vínculos con el narcotráfico, pero estas redes e irregularidades pues han alcanzado a quienes incluso hoy todavía están en el servicio público, en específico tiene que ver con gobernadores o que han alcanzado a las familias de los mismos. De acuerdo con investigaciones de la propia Fiscalía en el caso de Nuevo León, se registran algunas maniobras que involucran a familiares del gobernador Samuel García. El vínculo es la firma Lergar, de la cual es accionista mayoritaria Rosario Asenat, la media hermana del gobernador, como le mencionaba, que alcanzan a redes que tienen que ver con familiares o en algunos casos directamente. Esta firma también involucra a Víctor Manuel Álvarez Puga, quien sabemos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto pues cometió delitos y hoy es prófugo de la justicia. Uno de los operadores de esta red que le menciono, de Álvarez Puga, por la cual está vinculado, es su primo Fernán Pavia Puga. Es fiscalista, socio de las empresas a las que Lergar habría transferido enormes cantidades de dinero. Incluso, bueno, pues también llama la atención que esta empresa tiene más gastos que ingresos, por eso también el tema de la investigación en la Fiscalía. Otro elemento, bueno, pues por mencionar algunas de las cosas, es que en algunas de las operaciones o transferencias fue a una de las empresas que ha tenido esta empresa, fue a una de las empresas fantasmas relacionadas también con con una red que se va tejiendo y que muchas apuntan hacia Genaro García Luna. Hay miles de transferencias que pueden dar pues cuenta de este tipo de cosas. Una de las últimas, en otra de las empresas pues que está dentro también de esta red, tiene como liquidador a Miguel Raúl Ortega, relacionado también con el caso de Luis Cárdenas Palomino. Como vemos, bueno, pues todo esto está entrelazado y que está relacionado todavía con empresas que de algún momento beneficiaron a este tipo de tramas, de redes de corrupción que sabemos hoy, bueno, pues que existieron, porque además se ha juzgado no nada más por corrupción, sino también por cuestiones de narcotráfico. Incluso en la nómina de esta empresa, a la que le hacía mención, que está relacionada con la familiar del gobernador, pues tiene como mejor pagados a quienes también han sido investigados por cuestiones de corrupción, otra vez ligados al tema de lo que tiene que ver con García Luna. Quisiera preguntarle, presidenta, cómo de alguna manera la Federación pudiera estar también atenta o vigilante a este tipo de situaciones que se dan en gobiernos como el caso de Nuevo León, de acuerdo con una investigación, por supuesto, de la Fiscalía Estatal, y que pudieran, no sabemos si todavía pudieran estar beneficiando a estas personas que o son prófugas o que ya han sido condenadas por cuestiones tan graves, y que además, por supuesto, lo que vemos es definitivamente estarían relacionadas también con el tema de que estarían financiadas por el erario en alguna parte, porque en algún momento también la revista Proceso ha dado cuenta de algunas de las empresas que han beneficiado al gobernador y a sus propios familiares. ¿Está la Federación atenta a este tipo de vigilancia? ¿Pedirá información a la Fiscalía Estatal para ver de qué está tratando, sobre todo por el cuidado al presupuesto público? Pues es un asunto de la Fiscalía, ¿no? Si tiene pruebas y tiene información suficiente, pues las fiscalías tienen su autonomía, ¿no? Entonces, si hay información, pues que esté la información y que se proceda. Que no se haga esto de un asunto político. Si es un asunto administrativo, jurídico, penal, pues que se quede en ese ámbito, ¿no? Que apunte hacia gobernadores, como es el caso. Sí, pues la Fiscalía tiene la información, si es que realmente tiene la información. Ahora, es relevante que sepan ustedes y quienes nos escuchan que uno de los… Fíjense, hay varios casos de factureras que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República. Regreso a los jueces,
que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República denuncias y el juez niega orden de aprehensión o incluso proceder en la investigación. Son cerca de 8 casos que tiene el SAT con pruebas de facturas falsas que el Poder Judicial, que se presentaron a la Fiscalía, cómo debe proceder, y en el 99% de los casos el Poder Judicial dijo no procede. Para que se sepa también, porque aquí hay sus partes, ¿no? Y la otra que es importante que se sepa es que se modificó el 19 constitucional ya, no sé cuándo va, ese ya pasó por todos los congresos. Ya para publicarse, para declararse constitucional por la Cámara de Diputados. En los delitos que se modificaron para que tengan prisión preventiva oficiosa está ser facturero o el delito de facturar falsamente, porque antes ni siquiera era sujeto a prisión preventiva oficiosa, a delito grave. Entonces ahora ya en la Constitución se establece. Entonces eso va a ayudar. ¿Qué son las factureras? Es utilizar facturas falsas para evitar pago de impuestos, esencialmente, a través de redes de empresas que se dedicaron a eso, formar empresas. Esa empresa se forma como empresa fantasma, tiene su RFC, factura, que a su vez le factura a otra, etcétera, 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 de tal manera que se vuelve muy difícil encontrar cómo fue este proceso de facturas falsas que evitan al final pagar impuestos o incluso hasta fraudes privados que se pudieran generar. Entonces ahora ya es un delito grave y va a ser publicado pues ya pronto en el Diario Oficial de la Federación. Pero sobre el caso de Nuevo León pues es la Fiscalía quien tiene que… El SAT estaría también revisando la ruta que pudiera estar siguiendo. No sabemos si sigan siendo beneficiados finalmente estos prófugos o delincuentes, ¿no? En cualquier caso, el SAT tiene mecanismos de estar permanentemente haciendo auditorías, o si brinca en un área algún tema de alguna factura que no es real, inician las investigaciones para desarrollarlo. Una vez que tienen las pruebas, presentan la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Gracias, Presidenta. Y finalmente, bueno, pues lo que tiene que ver con un tema que se había quedado, pero que pudiera más bien no pasar desapercibido. Hace algunos días ya el gobernador Javier May había hablado de que en su gobierno no iba a haber pactos con la delincuencia. Después, bueno, pues al ser cuestionado sobre esta situación, él explicaba que lo decía porque en anteriores gobiernos estatales en Tabasco, pues se había abierto la puerta a cuestiones delincuenciales, a pactos, a cuestiones que están derivadas incluso con anteriores gobernadores. En este caso, bueno, pues sabemos que algunos de esos anteriores gobernadores, pues Adán Augusto López y también Carlos Manuel Merino. May lo que dijo es que en su gobierno, pues no es que hubiera más delitos que antes, sino que tal vez antes no se hablaba tanto, se escondían cifras, o que hubiera un pacto para que de alguna manera pudiera estar pues un tanto tranquila la situación en el estado. De hecho, él parte de lo que dijo es que todos saben que era Vox Populi, que quién comandaba la barredora en esa entidad, incluso lanzó la pregunta o no lo sabemos. En octubre de 2022, bueno, viene a colación de que en esa fecha Proceso publicó un reportaje en el que se decía, bueno, se daba cuenta de que cuando era gobernador Adán Augusto López, pues se entregó la Secretaría de Seguridad y también la Policía Estatal a personas que estaban relacionadas con cuestiones de delincuencia. De hecho, uno de ellos, tiempo después, precisamente por el tema de la violencia, tuvo que renunciar al cargo. Y esto, bueno, pues con información también derivada de lo que tiene que ver con la defensa nacional respecto de investigaciones que hizo en torno a
pues los hilos que llevaban a esas 3 personas que estaban relacionadas con la delincuencia. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si en efecto, bueno, pues ustedes como gobierno federal, como ejecutivo, tienen información del origen de este tipo de situaciones de violencia que se dan, sabemos que en varios estados, pero en este caso, como se habían dado algunos actos de violencia en Tabasco. ¿Qué respuesta daría a este tema de los pactos, de si habían anteriores gobiernos, de qué tan lejos estaban esos gobiernos actualmente? ¿Y qué pasa con la diferencia, por ejemplo, que menciona el gobernador May, de que antes había y que ahora le toca a él y decir, pues no hay pactos, pero pasan esas cosas? No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco. Lo que sí hubo en el sexenio anterior, ya con Merino como gobernador, es que él toma la decisión cuando empiezan a subir los delitos en Tabasco de separar al entonces secretario de Seguridad. Y después se abren distintas investigaciones, que en todo caso, si las investigaciones llegaran a algún servidor o alguien que fue funcionario público, pues se procedería. Pero no es un pacto, sino sencillamente en el momento en que ocurre el incremento, se toma la decisión de separarlo del cargo. Así fue con el anterior secretario de Seguridad Pública de Tabasco. Y hoy se está colaborando mucho, está un general retirado de secretario de Seguridad, ya desde antes de que llegara Javier al gobierno del Estado, y se está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República, igual que en otras entidades. Bueno, bien, lo que tiene que ver con eso, pues es la información del Ejército, sobre todo vía el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en el sur, y esto aunado también al llamado que hace usted, que hizo ayer en torno a que los gobernadores deben asumir la responsabilidad de la seguridad, saber pues un poco más a detalle, pues no como tal señalar quiénes pudieran ser, pero si tienen información de cómo ha sido entonces la asistencia a estas mesas de seguridad que hacen por las mañanas, también esta situación de qué tanto usted considera que los gobernadores pudieran estar delegando esta responsabilidad tan importante que tiene que ver con la seguridad. Gracias. Fue un llamado a todos y a todas las gobernadoras y jefas de gobierno. Pienso yo que, por supuesto que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad. Lo hemos dicho varias veces, un homicidio es un delito del fuero común. Entonces, la investigación del homicidio, el análisis, la carpeta de investigación está en las fiscalías estatales y son en general los jueces o las juezas estatales de los tribunales del Poder Judicial Estatal quienes otorgan orden de aprehensión de acuerdo con las carpetas de investigación o cateos o la orden que tengan que presentar. Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al gabinete de seguridad y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir. Entonces, por eso yo hice un llamado respetuoso a que se asuma esa responsabilidad de conducir la política de seguridad de su estado. En general, cuando el gobernador o gobernadora asume esta responsabilidad, hay mucho más resultados. Entonces, por supuesto, son elegidos y elegidas por el pueblo y ellas toman sus propias decisiones, pero por eso dije, es una sugerencia respetable a todos, para que asuman la responsabilidad de la conducción de seguridad. Hay estados con menos delitos que a lo mejor tienen ya una estrategia y consideran que no es necesario, pero creo que particularmente en aquellos estados en donde hay alta incidencia delictiva, pues tiene que asumirse esa responsabilidad.
Pues depende de cada uno de ellos y ellas cómo asuman esta responsabilidad. Yo fue un llamado respetuoso. A ver, por acá. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle, el día de ayer en la reunión de seguridad comentaba que próximamente acudirá a Sinaloa, va a ir a Culiacán, sería una evaluación sobre esta estrategia de seguridad que está planteando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Cuál sería la gira que tendría en este estado que pues ha sido azotado por la violencia en los últimos meses? Son las giras que hemos estado haciendo, no es en particular sobre seguridad. Vamos a ir este fin de semana, vamos al sureste, vamos a conmemorar un año de la inauguración del Tren Maya y a inaugurar ya para las visitas turísticas de Escárcega a Chetumal. Ese tramo del sur de la península. Entonces vamos a ir el viernes, vamos a Chichén, vamos a ir a Valladolid a dar títulos de la Universidad Benito Juárez y vamos a ver una obra de teatro que realizan estos estudiantes. Después vamos a ir a Palenque el sábado a revisar que se inicia la construcción del Parque de la Ceiba, que está a la entrada del sitio arqueológico, y también algo del Hospital del Iste. De ahí nos subimos al tren y llegamos hasta Chetumal, y el domingo 15 ahí hacemos el evento del Tren Maya, el aniversario del primer año del Tren Maya. Y después, el siguiente fin de semana, vamos a Chihuahua, vamos a entregar, esto es histórico también, así como fue histórico la entrega de tierra al pueblo yaqui, ahora se va a entregar tierras al pueblo rarámuri. Y además ya después de la reforma constitucional, del segundo constitucional, es una demanda histórica, es parte del plan de justicia, y vamos a ir a Juárez, si mal no me equivoco también. Ahí nos vamos a reunir con el equipo de la gobernadora y nuestro equipo, no va todo el gabinete, va una parte del gabinete, como lo hemos hecho con todos los gobernadores y gobernadoras. De ahí vamos a Sonora el siguiente sábado, y luego el domingo vamos a Sinaloa. Estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer en Sinaloa, pero no son temas de seguridad. Vamos a dar una revisión de los proyectos que dejó el presidente López Obrador y los nuevos proyectos que vamos a hacer con el gobernador. ¿Hay posibilidad de que vaya a Culiacán? No sabemos todavía a dónde vamos. Tiene que ver más con la logística de la gira. Y las obras que se inaugurarían o que se revisarían, o las actividades que se están haciendo. Y justamente el día de hoy en el Universal publicamos unas notas respecto a la violencia que se vive en Culiacán. Desde el 9 de septiembre pues se han registrado más de 500 homicidios, 500 desapariciones, pues vaya, unas historias de los propios ciudadanos documentadas, donde se señala que pues a partir de las 7 de la noche pues ya prácticamente no hay nadie en las calles, la noche es prácticamente de los grupos armados. ¿Cuándo veremos o cuándo se verá un resultado en cuestión de la seguridad que está implementando de la Estrategia Nacional de Seguridad justamente en este estado y vaya, donde los ciudadanos puedan regresar a sus vidas cotidianas? Estuvo ahí el secretario de Seguridad, no lo reportan, por cierto, en la nota. O sea, ya pasó una semana que se fue el secretario Omar García Harfuch a Sinaloa, se fue a coordinar las actividades de las fuerzas federales y de las fuerzas estatales. Hubo resultados muy importantes en esta semana, detenciones muy importantes, igual que aseguramiento de droga.
Y se va a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando en Sinaloa. Se reunió con empresarios, se reunió en el gabinete de seguridad, entonces se van a seguir dando resultados en Sinaloa y en todo el país. Tal vez en la nota no se señala, doctora, pero el sentir de las personas en esta información publicada pues es totalmente distinta al panorama que ustedes reflejan No, porque los martes. El secretario, evidentemente hay, a partir de la detención de un narcotraficante, que todo mundo sabe cómo se dio en Estados Unidos, a partir de una operación que hizo Estados Unidos que no informó al gobierno mexicano y que eso derivó en cartas que envió el entonces presidente López Obrador a el presidente Biden, de una investigación de la Fiscalía General de la República que desató esta ola de violencia en Sinaloa. Se ha estado actuando, entró primero las fuerzas federales, el ejército, cuando todavía estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después nosotros fortalecimos esa estrategia, estuvo una semana ya el secretario, va a estar pendiente, hay una coordinación distinta ahora, entonces sin minimizar el sentimiento de la población, yo también tengo información de que se recibió muy bien la presencia del secretario y de esta coordinación, y sería muy bueno que eso también lo reportara. Pues, ¿El secretario ya regresó a la Ciudad de México? Sí, ya está aquí. Ayer estuvo en Acapulco y hoy ya está aquí. ¿Ya no es necesaria su presencia? Va a seguir, vamos a seguir pendientes de la seguridad en Sinaloa y en todo el país. Ok, por otro lado, nada más para concluir, igual en una entrevista con el Universal, Norma Piña señala que la reforma al Poder Judicial y vaya, la tómbola para seleccionar a los candidatos sepultaron miles de carreras judiciales. ¿Qué le respondería ante estos dichos y vaya, lo que había abundado, que su informe fue pues quieren regresar al régimen del pasado? ¿Cuál carrera judicial si 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, cuñados, hijos, sobrinos, amigos y todo lo demás? O sea, dicho por ella misma. Sí, claro. Entonces, lo que queremos acabar es con esa corrupción. Entonces, se defiende mucho la carrera judicial. ¿Y cómo explican entonces el nepotismo? Dicho por el propio mexicanos, por la corrupción. Que por cierto ya están formando su nuevo partido. Dicho por ellos mismos, el documento que escribieron, que publicaron, se llamó el poder familiar, el que lo presentamos aquí. Entonces, pues es una visión del pasado. Entonces, todos los jueces, primero, todos los que son hoy jueces tuvieron la oportunidad de decir participo o no participo e inscribirse en el proceso, e incluso pasaban, digamos, automáticamente, ni siquiera por el proceso de selección. Entonces tuvieron la oportunidad de inscribirse. Segundo, por cierto, con el tema del presupuesto, porque es importante, no vamos a afectar ningún derecho laboral de ningún trabajador. Se hizo el cálculo de cuánto requiere realmente el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial, y está establecido en ese monto, pero que sepan las y los trabajadores que, como dice la Constitución, van a ser respetados todos sus derechos laborales. Gracias. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Javier Pérez, de HCTV Noticias. Presidenta, pues nada más para abonar un poquito con el tema de los juzgadores. Se registró Gil Suárez, exsecretario en el sexenio de Felipe Calderón, que tuvo cuentas pendientes en España. Está también, se toca en medios de comunicación, nepotismo,
la hija de Olga Sánchez Cordero, lamentablemente, un sobrino. Eso nada más como aportación al tema. Presidenta, el tema de los vapeadores. Ayer salió un representante de Inglaterra a defender prácticamente los vapeadores, ¿no?, en contra de la reforma que está llevando a cabo en el Senado. Me llamó la atención porque como periodista tengo años cubriendo algunas notas, entre ellas precisamente tema Philip Morris detrás de las campañas electorales desde el 2006 en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las formas que operaban allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, se paraban en la entrada de las ferias, esto nomás para tomarlo en contexto, y pedían la fotografía de las credenciales del elector para ofrecer pues pases a la feria, algunas bebidas, cigarrillos. Y el centro de operaciones en aquel entonces era el NAFTA Center, bajando el Puente de las Américas. Hay un edificio donde hay radiodifusoras y era el centro de operaciones donde colectaban todas estas fotografías de las tarjetas electorales para posteriormente cometer el fraude electoral. Ahora, en contexto, pues se han estado sentando a comer, desayunar, cenar con senadores y diputados en ambas cámaras, y obviamente son pues quienes están negociando, y al parecer ya compraron, digo no al parecer porque ya se sientan a desayunar desde hace más o menos un mes, empiezan a comer con gente de MC, tanto senadores como diputados. ¿Qué opinión le merece a estar dentro de las cámaras a estos cabilderos desde hace un poco más de 30 días para defender esta? Me comentó el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto, o le comentaron a la secretaria Rosa Isela de que sí hay cabilderos ahí en las cámaras buscando que no se apruebe esta reforma constitucional. Recuerden, fíjense, otro de la Corte. O sea, recuerden que eso pasó por la Ley General de Salud, o ¿se llama así la ley? Bueno, una ley, la Ley de Salud. O sea, el presidente lo mandó. Los vapeadores hacen mucho daño a la salud y se demostró por parte de COFEPRIS en un análisis que se hizo, a ver si el doctor Alejandro Schwartz, que estuvo a cargo de COFEPRIS, puede venir, a ver si mañana, mañana no hay mañanera, el viernes puede informar el contenido de los vapeadores, que hicieron un análisis muy exhaustivo de todas las sustancias tóxicas que vienen ahí en los vapeadores. Entonces, el motivo de que quedaran prohibidos en México, pues tiene que ver con el daño a la salud que provocan, y particularmente porque se volvieron muy populares entre los jóvenes, el uso de vapeadores. Entonces, para proteger la salud. Y echaron para atrás esa reforma legal. Entonces, el 5 de febrero de este año, dijo el presidente, pues va en la Constitución, porque dijeron que era inconstitucional. Entonces va en la Constitución, pero tiene un sustento de protección a la salud, de cuidar la salud de las y los mexicanos. Entonces, ese es el objetivo de la prohibición de los vapeadores, y sí hay muchas fabricantes o vendedores que están haciendo mucho lobby, pero confiamos en que así como pasó por la Cámara de Diputados, estos días pasa por el Senado, ¿no? Hoy pase también por las y los senadores, y que pues pongan por encima de todo la salud del pueblo de México. Acerca de que se haya comprado toda una bancada, en este caso Movimiento Ciudadano en ambas. No tengo información. En otro tema, Presidenta, ayer se registró un incendio en la refinería de Salamanca. Saber si ya tiene alguna información, si hay pérdidas de vida, heridos. O no, hay algún entiendo reporte. que no hay. Por aquí traigo una tarjetita que mandó el director de prensa. Ahora sí estoy buscando la tarjetita, no la traigo. No hubo daños, ¿verdad? Y está atendiendo Pemex.
por último, nada más felicitarle. Ayer se integró de manera inclusiva en la Constitución la llamada, la palabra presidenta. Sí. Dentro de la Constitución. Qué bueno, su presidenta parecer. con A. Con A. Sí, qué bueno. Nada más hubo un voto en contra y adivine de quién fue. 113 votos a favor, 1 en contra. ¿Quién fue? Lili Telles. ¿Qué opina de eso? No. Gracias. Esta idea de, o sea, en el español, el castellano, durante muchos años, bueno, en la Real Academia de la Lengua, digamos, el que contenía el sustantivo que contiene supuestamente hombre y mujer es hombre, ¿no? Incluso durante mucho tiempo no se decía hombres y mujeres, sino se decía los hombres. La Carta de Derechos del Hombre, como si el hombre contuviera a la mujer. Y no estaba reconocido ingeniera o ingeniero. Y el plural era el masculino, ¿no? Entonces es los juzgadores, como si eso ya contuviera los mexicanos. Y desde hace muchas décadas, los movimientos de mujeres dijeron es que tiene que contener también el femenino. Entonces es hombres y mujeres, porque si no se excluye a la mitad de la población. Hay quien defiende todavía, lingüistas, de que el plural es el masculino. Y yo en mi toma de posesión y desde antes estuve planteando que cuando no se usa, imagínense una niña que crece y siempre es los niños, los niños, los niños, los niños. Pues ¿dónde quedaron las niñas? Entonces desde ahí viene una visión que orienta hacia minimizar a las mujeres. Entonces por eso hemos defendido nosotras, que la A es fundamental. Entonces por eso es presidenta con A, porque no es presidente. Y eso que la E puede considerarse que incluye a los dos. Eso decía uno de nuestros compañeros hace tiempo. Y ahora las Fuerzas Armadas incluso tomaron el comandanta, que podría considerarse que comandante pues incluía a mujeres y hombres. Pero es muy bueno porque también es una ruptura, es una transformación en la lengua. Entonces, que se recupere en la Constitución que no solo es presidente, sino es presidente y presidenta, pues sí yo lo considero bueno. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día.